Muy buenos días a todos. Es un honor darles la más cordial bienvenida a este Congreso de Enfermería en el cuidado del paciente en estado crítico. Es un espacio dedicado 100% al aprendizaje, a la actualización y al fortalecimiento de nuestra práctica profesional. Agradecemos profundamente su presencia y su participación, así como su compromiso con la actualización continua. Hoy damos por inicio nuestro tercer y último día de congreso, esperando pues que sea de su total agrado y que aprendan muchísimas cosas que puedan implementar en su práctica diaria. Quiero dar la bienvenida y saludar también a nuestro primer ponente, el doctor Gustavo Enrique Flores Bauer. Buenos días, doctor. Muy bien, ¿Me un puede placer. apoyar compartiendo su pantalla, por favor? Ah, ya está lista. Bien, les platico un poco acerca del doctor. Él es paramédico por EduTech College, es doctor en medicina por la Escuela de Medicina de la Universidad Iberoamericana, cuenta con una licenciatura en ciencias por la Universidad de Puerto Rico, es instructor BLS, ACLS, PHTLS, AMLS, entre otros, certificado por la AJA. Es director e instructor de Emergency and Critical Care Training y se encuentra afiliado al Colegio Internacional de Paramédicos de Práctica Avanzada como delegado estatal. Y es además también creador de contenido. Doctor, bienvenido. Placer. Primero que nada, muchas gracias por la oportunidad de estar aquí con ustedes y espero que eh, esta ocasión de compartir sea de beneficio, especialmente para un tema tan importante como lo es trauma a la cabeza. Vamos a comenzar con un caso. Este paciente es un varón de 24 años que tiene un accidente con una motocicleta y inicialmente está consciente, pero gradualmente pierde conocimiento, tiene un deterioro neurológico significativo. Cuando llega al hospital en el transcurso de la evaluación inicial, está inconsciente, tiene una pupila dilatada, tiene un patrón respiratorio anormal. Así que hubo una diferencia importante desde la evaluación inicial hasta que llegó a las manos del cuidado definitivo. Y la pregunta es, ¿qué fue lo que ocurrió en esos 15, 20 minutos? Y hoy eso es lo que vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando de la diferencia entre la lesión primaria y la lesión secundaria. Y por qué muchos pacientes con trauma craneal no mueren por el golpe inicial, sino mueren por lo que ocurre después. Ya me presentaron, entre otras cosas que hago en Puerto Rico y en el Medio Oriente. Afortunadamente no estoy en el Medio Oriente en este momento, pero ningún conflicto que declarar acerca de lo que voy a estar hablando hoy. Mi objetivo al final de esta conferencia es que usted entienda qué es una lesión secundaria, número uno, entender cuáles son los mecanismos que van a llevar a esa lesión secundaria y qué tenemos que hacer desde ahora hasta que el paciente llegue al cuidado definitivo para prevenir esa lesión secundaria. Y es porque el cerebro es sumamente vulnerable. Aguanta, pero eh, cuando se lesiona requiere un cuidado bien, bien, bien preciso. Si usted entiende esta fórmula, usted va a entender toda la conferencia que yo le voy a estar hablando hoy. Esta fórmula resume todo lo que vamos a estar discutiendo en esta conferencia. Y se trata de la presión de perfusión cerebral. Estamos hablando de perfusión cerebral, estamos hablando de flujo de sangre con oxígeno al cerebro. Cuando hablamos de trauma a la cabeza, no estamos hablando de cualquier tipo de lesión, estamos hablando de una lesión que aumenta la presión intracraneal. En el gran sentido de la palabra, trauma a la cabeza puede significar muchas cosas, una laceración, lesiones al tejido blando, fracturas, pero trauma craneoencefálico tiene que ver específicamente con una lesión dentro del cráneo que aumente la presión
intracraneal. ¿Y por qué eso es importante? Eso es importante por algo que les voy a mostrar. Y esto fue un selfie que me tomé hace unas horas atrás. Si miro hacia un lado, si miro al otro, que me pueden ver. Sí, como podrán ver, si yo roto un poquito, el cráneo es una bóveda cerrada. Vamos a desplazar un poquito esto aquí para efectos de que puedan verlo. Es una bóveda cerrada y no tiene mucho espacio. Ustedes se fijan, el cerebro ocupa gran parte de ese espacio. Entonces, el problema es que cualquier tipo de lesión que provoque un efecto de masa, ejemplo, sangre, también lo puede hacer un tumor, pero un tumor tiene una progresión sumamente gradual. Una acumulación súbita no tiene mucho espacio para acomodarse. Y hay una teoría, se llama teoría de la doctrina Monroe Kelly, lo que especifica es que cuando cualquier efecto de masa ocurre dentro del cráneo, las primeras estructuras que se van a ver afectadas son los vasos sanguíneos. Um, y en esencia lo que estamos hablando es de reducción del flujo sanguíneo al cerebro, producto de ese aumento en la presión intracraneal. Si ustedes se fijan, como les decía, el cerebro no, o sea, ocupa gran parte de esta cavidad. El abdomen se puede distender. Tú tienes un aumento en un sangrado intraabdominal y puedes distender ese abdomen. Y aunque sí existe la hipertensión intraabdominal, el, tiene que, o sea, hay cierto espacio, ah, cierta facilidad de distensión que permite comprar tiempo hasta que ese síndrome de compartimiento abdominal se convierte en un problema. Pero en este caso, en el cerebro, el cráneo siendo una cavidad rígida, no permite expansión, cualquier acumulación de fluido, sangre, edema, lo que sea, va a provocar un aumento en la presión intracraneal y eso va a reducir la perfusión cerebral. Existen unas cuantas foráminas que muchas veces están ocupadas por vasos sanguíneos, nervios. Estos son puntos de conexión muy pequeños. El foramen magnum es verdaderamente el único punto que tiene el cerebro para escapar. Si aumentamos esa presión intracraneal de una forma significativa, el cerebro va a intentar escapar por ahí. Y eso es un problema. Cuando hablamos de que el cerebro intente escapar por ahí, lo que estamos hablando es que el cerebro va a herniarse. La herniación no es más que un término que significa que el contenido de una cavidad pase a otra. Ahí hay diferentes tipos de hernias. Hay hernias abdominales, inguinales, umbilicales, discales, yatales. En este caso, una herniación cerebral. Estamos hablando de que el cerebro va a intentar irse por ese foramen cuando no tenga más espacio, cuando esa presión intracraneal sea tan grande que no tenga espacio para poder, para mantener perfusión. Y eso trae una serie de problemas, porque si miramos el cerebro, esta área nuevamente aquí, que es la área que se va, vamos a quitar esta capa, esta región del cerebro tiene, bueno, ninguna parte del cerebro es desechable o no es importante, ¿verdad? Pero esta parte del cerebro específicamente tiene unas áreas bien importantes. Aquí se controla la respiración y aquí se controla el nivel de conciencia, el sistema de activación reticular eh, y la función respiratoria están en esta región. Así es que por proximidad a ese punto de presión, esas funciones se van a ir viendo afectadas en este paciente. Y eso nos va a traer una serie de problemas que en breve hablaremos un poquito. Así que si nos estamos imaginando a este paciente, ¿cómo lo estamos viendo? Díganme ustedes, descríbanme cómo ustedes esperan ver a este paciente. Ya hemos dicho algunas cosas, ya hemos dicho algunos, hemos dicho algunas características que son observables o son valorables en este paciente. Te estoy diciendo
que va a estar inconsciente. ¿Qué más podemos anticipar que va a estar ocurriendo con este paciente? Y pueden escribirlo en el chat si quieren. Ya les dije, inconsciente porque el sistema de activación reticular se va a ver afectado, no va a haber un estado de conciencia normal. ¿Qué más podemos anticipar en este paciente? Ya les dije que la respiración también se va a ver afectada. Y eh, ahí vas a tener un patrón respiratorio anormal hasta el punto en que se vaya en apnea el paciente. ¿Qué más podemos ver? Aquí escribe Gilberto, cambios en presión. Sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque si regresamos a la descripción que les estaba diciendo de lo que es presión de perfusión cerebral, esta ecuación les describe el problema. En esencia, aquí estamos hablando de dos fuerzas opuestas. La presión arterial, que lo que está tratando es de llevar sangre al cerebro, y la presión intracraneal, que es una fuerza que se está oponiendo a ese flujo. Así que a mayor aumento en la presión intracraneal, menor flujo al cerebro, menor presión de perfusión cerebral. Así que en el diagrama, en la gráfica del cráneo y el cerebro, están viendo por qué esa presión intracraneal va a aumentar sí o sí. No tiene escapatoria, no tiene punto de salida. El efecto es entonces en lo que vamos a ver en esta fórmula. El cerebro no puede darse el lujo de perder la perfusión cerebral, así que va a hacer todo lo posible para mantener esa perfusión cerebral a toda costa. Porque si perdiste la perfusión cerebral, perdiste el cerebro. Y si perdiste el cerebro, nada más importa. Así que si la presión intracraniana aumenta, ¿cuál es el único mecanismo de compensación que va a tener este paciente para poder mantener esa perfusión cerebral? ¿Quién me dice? ¿Cuál sería el único mecanismo que va a tener ese cerebro o ese cuerpo para poder mantener perfusión cerebral si tienes un aumento en la presión intracraneal? Y la pista es que la clave está en esa ecuación. Dicen descomprimir. Bueno, pero es que ese sería el tratamiento, pero el cerebro no se va, el cráneo no se, a menos que tú remuevas el cráneo, o sea, el mismo cuerpo no va a descomprimir eso. El cuerpo puede intentar, puede herniarse, pero la herniación cerebral es sinónimo de muerte cerebral. Así que ya si se está herniando, ya perdimos el paciente. Dicen perder. Alguien puso disminuir la tensión arterial, ok, pero piensa la lógica. La tensión arterial o presión arterial, lo que está es tratando de mover sangre hacia el cerebro, forzar sangre hacia el cerebro, bombear sangre hacia arriba. Por lo tanto, ¿cuál es el único mecanismo? Si la presión intracraneal está aumentando, ¿cuál es el único mecanismo que nos queda para poder asegurarnos que sigue llegando sangre al cerebro? Están hablando de sedación, sí, eso es parte del tratamiento, pero piensa cómo el cuerpo reacciona a esto, cómo el cuerpo responde sin que tú le hagas nada para poder protegerse, para poder mantener perfusión a órganos importantes. Alguien mencionó taquicardia. Vamos a hablar de eso en breve. Todavía no me están contestando la pregunta. Estoy buscando una respuesta. Todavía nadie ha mencionado la pista importante que hace que ese paciente mantenga perfusión cerebral. Están hablando del tratamiento, están hablando de otras cosas. Nadie está diciendo cómo el cuerpo mantiene esa perfusión cerebral. Cómo el cuerpo, vasopresores, no es que el mismo cuerpo, el mismo cerebro no se autoadministra un vasopresor. O maybe, quizás, ¿qué haría ese vasopresor endógeno que el cuerpo está liberando? Irma mencionó algo. Irma mencionó algo. Subir la presión sanguínea. Me están hablando de un montón de cosas que no están en esa fórmula. Mira, esto es bien sencillo.
Presión de perfusión cerebral se debe a estos dos factores. Presión arterial media menos presión intracraneal. Aquí no hay temperatura, aquí no hay vasopresores, aquí no hay sedación, aquí no dice nada de eso. Aquí lo que dice es presión arterial media menos presión intracraneal. Y este número, esa resta, ese cálculo matemático tiene que dar un número positivo. De hecho, tiene que dar un número un poquito alto, ¿verdad? Menos de 60 de perfusión cerebral no es bueno. Pero indistintamente del número, aquí lo importante no es el valor numérico, eso le podemos poner un número, pero para que entiendan el concepto, ese número tiene que ser un número positivo y un número alto. Si ese número está bajando, llega el momento en que no hay flujo de sangre al cerebro, se pierde el cerebro, más nada importa. Así que tiene que ser una resta de un número grande menos un número chico. Matemáticamente no hay otra fórmula para esto. Si la presión intracraneal está subiendo para que esa resta siga siendo viable para el paciente, la presión arterial media tiene que subir. ¿Ok? Tiene que subir la presión arterial media. Así que este paciente va a tener presión arterial alta. Entiende algo, la presión arterial no es el enemigo, no es el problema. La presión arterial lo que está es tratando de mantener al paciente vivo. Así que ahorita cuando alguien mencionó bajar la presión, ojo, ¿qué va a pasar si el paciente pierde esa presión arterial? Si pierde ese mecanismo de defensa que está manteniendo al paciente viable, lo vas a perder. Por lo tanto, es bien importante, el cuerpo lo va a hacer de forma espontánea, ¿verdad? Va a subir la presión arterial. Así que pensando en cómo se entiende este problema. Lo que estamos hablando, yo puedo quedarme en esta diapositiva toda la conferencia y con esto yo explico todo. Porque la clave para entender el problema de trauma craneoencefálico es entender que lo que tú tienes es un aumento en la presión intracraneal que está afectando a la perfusión cerebral. Entonces, la pregunta inicial te decía, ¿cómo se ve este paciente? ¿Qué estamos identificando en este paciente tan pronto nosotros llegamos? Lo estoy viendo inconsciente. Lo estoy viendo eh, hipertenso. Te acabo de explicar por qué va a estar la presión alta. No va a estar respirando o no va a estar respirando bien. Y nos falta un signo adicional que pudiera ser fácilmente identificable en este momento de nuestra evaluación inicial del paciente. A ver, y lo han mencionado por ahí, pero no necesariamente uno o dos lo han dicho en el chat. Pero hay un signo adicional que no es lógico hasta que no entiendes el proceso fisiológico. Y es la bradicardia. Muy bien, Lisbeth. Muy bien, la bradicardia. ¿Por qué la bradicardia? Porque el cerebro tiene que tener un mecanismo de autorregulación bajo condiciones normales. En este momento, bajo condiciones normales, tú tienes que tener un proceso interno que te permita no aumentar la presión intracraneal inadvertidamente. Así que cuando pasa mucha sangre hacia el cerebro, por la razón que sea, bajo condiciones normales, el cuerpo tiene que tener un mecanismo de responder a ese aumento en el flujo para que no aumente la presión intracraneal porque no hay forma de escapatoria. Así que el cuerpo reduce la frecuencia cardíaca. Ese es el mismo receptor que se estimula cuando tú haces masaje carotidio en un paciente con taquicardia. No estoy diciendo que eso es una buena idea, porque los pacientes adultos pues, pueden tener placas ateromatosas y otras cosas más, pero ese es el mismo proceso por el cual se estimula ese nervio vago para provocar una reducción en la frecuencia cardíaca. Y es el mismo proceso al revés que provoca que el cerebro detecte que no tiene suficiente flujo cuando tienes un sangrado. O sea que la pobre perfusión cerebral se detecta en gran parte porque ese vasoreceptor en el bulbo carotidio no se distiende lo suficiente y eso le envía la señal de que algo está pasando. Así que el cerebro tiene unos mecanismos de percibir flujo y presión en función de la distensión de ese vasoreceptor que le dicen que no está, que está pasando, que no está pasando suficiente flujo.
Así que en el paciente que tiene un aumento en la presión intracraneal y el cuerpo está tratando de meter más sangre a ese cerebro, aumentando la presión sanguínea, tensión arterial, como le quieran llamar, va a ocurrir una bradicardia refleja, producto de ese reflejo en el bulbo carotídeo. Y eso es lo que Cushing describió. Cushing describió muchas cosas, no describió exclusivamente el, el- el- describió problemas endocrinos, describió varias enfermedades, pero la tríada de Cushing de hipertensión, patrón respiratorio anormal y bradicardia es uno de los signos clásicos de manifestación de un aumento en la presión intracraneal clínicamente significativa. Ese paciente está al borde de la herniación o está empezando a herniarse. Así que de inicio, del inicio, ya tú sabes cómo este paciente se va a ver. Ya hemos dicho varias cosas que deben ser obvias al ojo clínico, al ojo entrenado. Tú llegaste al paciente, no estás respirando o no estás respirando bien, eso debe provocar una respuesta inicial de comenzar a ventilar el paciente. Y es posible, a menos que no haya otro problema adicional, eh, que la circulación no esté afectada. Porque esto, aunque haya un sangrado en la cabeza, tú no te mueres por exsanguinación. El cerebro, esa cavidad, como les acabo de demostrar, no tiene mucho espacio para almacenar sangre. Así que el paciente que está sangrando dentro de la cabeza no muere por exsanguinación, muere porque se va a herniar, muere por la disminución en la perfusión cerebral. Sí, lesiones afuera, el cuero cabelludo es altamente vascularizado. En los niños ese sangrado puede ser significativo, pero es una lesión ya de tejido blando, no estamos hablando de trauma intracraneal como estamos hablando aquí. Así que volviendo a esta fórmula, aquí está el problema, el aumento en la presión intracraneal. Me está disminuyendo la perfusión cerebral. El cuerpo va a intentar subir esa presión y mientras lo esté haciendo, va a haber perfusión cerebral hasta que no pueda hacerlo más. En el momento en que no pueda hacerlo más, deja de haber perfusión cerebral, perdimos al paciente. Vamos a hacer entonces una ingeniería inversa. Vamos entonces a tratar de entender cómo atender a este paciente. Lo primero es la lesión primaria, es la lesión que ocurrió en el accidente, en la caída, en el, en el momento del impacto, se produjo algún tipo de contusión, de hematoma epidural, subdural, subaracnoideo, o algo difuso, ¿verdad? Se pueden clasificar de diferentes maneras. eh, Pero el punto importante es que yo no puedo, la única forma de yo evitar eso es ir para atrás en el tiempo. Y eso es difícil, por lo menos 2026 no hemos logrado todavía eso. Así que ir para atrás en el tiempo será la única forma de yo corregir esa lesión primaria. No puedo hacerlo. La lesión primaria ya ocurrió cuando tú llegaste al paciente. Lo importante aquí es la lesión secundaria. Y de aquí es que viene el tema de el título de la conferencia, la segunda bala vencida. Es lo que ocurre después del trauma inicial. Entonces, yo les pregunto, vamos a hacer la ingeniería inversa y para eso voy a echar para atrás a la fórmula, porque ese es aquí está la conferencia entera. Vamos a ir del final hacia atrás. ¿Cuál sería el manejo definitivo de este paciente? ¿Quién me escribe en el chat cuál sería el, el manejo definitivo de este paciente? Porque si tú te puedes contestar estas preguntas, tú entiendes cualquier tema en particular. La primera es, ¿cuál es el problema? En este caso, un sangrado en la cabeza, que está aumentando la presión intracraneal. La segunda es, ¿cuál es el manejo definitivo de ese problema? ¿Quién me dice cuál es el manejo definitivo de ese paciente que está sangrando dentro de la cabeza?
Vamos, alguien tiene que poder escribir aquí cuál es el manejo definitivo de ese paciente. Descompresión, tienen que abrir ese cráneo y tienen que descomprimir esa presión. Aquí no hay opciones, es liberar esa presión. El manejo es bajar esta presión. Tercera pregunta, ¿dónde ocurre eso? Obviamente en quirófano, idealmente, ¿verdad? La cuarta pregunta es ¿por qué no está ahí? Porque mientras no esté ahí, estamos perdiendo tiempo con este paciente. Y la quinta pregunta es, desde ahora, desde este instante, hasta que llegue a quirófano y le podamos hacer la craniotomía, ¿qué debemos hacer con este paciente y qué no debemos permitir que le ocurra a este paciente? Y te voy a decir que el mejor manejo del paciente en la evaluación inicial, obviamente ustedes saben que en el PHTLS enseñamos X, A, B, C, D, ¿verdad? Y X es sangrado masivo. Pero en esencia, X, A, B, C, D, E o MARCH o cualquier variación de acrónimo que existe que describe la evaluación primaria, en esencia está enseñando lo mismo. Cuando hablamos de la evaluación primaria, sigue siendo vía aérea, respiración y circulación, priorizando la circulación en el que está sangrando masivamente, pero en esencia es la evaluación inicial sigue y seguirá siendo vía aérea, respiración y circulación, enseñados secuencialmente, pero se realizan en diferente orden. Perdón, se realizan simultáneamente, quise decir. Se realizan simultáneamente. No es como que tengo que hacerlo en un orden en específico. Otra vez, prioridad a sangrados exsanguinantes porque detener ese sangrado es una victoria rápida. Pero el punto importante es que cuando hablamos de ABCDE, discapacidad es reconocer esa lesión. Es reconocer que algo está pasando en este paciente por el hecho de que este paciente necesita un tratamiento muy particular. Y la exposición lo que nos permite es reconocer otras amenazas que son parte de la ABC. Así que en la esencia, el mejor manejo de discapacidad es un ABC. Y van a ver eso por qué. Lo que este paciente necesita es un apego dogmático a manejar esa vía aérea, respiración y circulación de una forma óptima. Porque es bien sensitivo ese cerebro cuando está lesionado. Y eso es lo que quiero que entiendan de esta conferencia cuando lleguemos a ese punto. Así que es bien importante que como parte de esta evaluación reconozcamos que eso está ocurriendo. Ve, es imposible tú poder identificar qué tipo de lesión primaria tiene un paciente sin un tipo de estudio. ¿No? Tienes que hacer una tomografía al ser computarizada para poder identificar qué tipo de sangrado tiene, como mínimo. Una radiografía simple no me lo va a mostrar. Y sonografía no llega. Tú necesitas una tomografía como mínimo. Pero el 100% de los pacientes, el 100% de los pacientes que tienen trauma en la cabeza tienen alteración de nivel de conciencia. Ninguna lesión a la cabeza donde el paciente esté alerta, consciente y orientado probablemente es clínicamente significativa en este momento. Digo en este momento porque un subdural te puede tardar una semana en manifestarse, pero en este momento realmente es bien poco probable que encontremos algo. Después de los 65 años es necesario siempre hacer una tomografía, pero en un paciente joven hay un riesgo de cáncer cada vez, y excúsenme que no tengo el número de la memoria, he leído entre 300, 800, 1000, el número sigue siendo, no es tanto lo más importante, el concepto es, cada vez que se hace una tomografía, hay un riesgo de que ese paciente aquí a 30 años desarrolle algún tipo de linfoma, algún tipo de cáncer. Entonces, tú tienes un paciente que tiene 80, 90 años y se cayó de la cama, la probabilidad de que esté vivo en 30 años es bien poca. Así que el riesgo-beneficio, ¿verdad? Encontrar este sangrado es importante, especialmente si ya tienen algún tipo de padecimiento que les altere su nivel de conciencia o, ¿verdad? Su habilidad de comunicarse.
Tú tienes un paciente joven, un niño, por ejemplo, de aquí a 15, que tenga 15 años, 10, 5 años, de aquí a 30 años va a estar vivo. Entonces hay un tema de riesgo-beneficio. Si hay que sedar al niño para hacer el estudio, es probable que ahí no haya nada clínicamente significativo. Y hay unos mecanismos para poder comunicarse, ¿verdad?, con los padres. Hay unas reglas clínicas que nos ayudan a tomar ese tipo de conducta con el acuerdo mutuo de los padres, entendiendo cuáles son sus preocupaciones y poder demostrar que en efecto se está atendiendo esa preocupación. No me voy a meter mucho en esa línea, pero lo que les quiero decir es que cuando llegamos a nuestro paciente, tenemos que reconocer que tiene un déficit neurológico. Ojo, en trauma asume que ese déficit neurológico se debe a pobre perfusión, ¿ok? Ciertamente, en este caso, sabemos que fue por el trauma a la cabeza, pero cualquier causa de pobre perfusión sistémica me va a matar al paciente más rápido que el trauma a la cabeza. Y si tiene un trauma a la cabeza, esa pobre perfusión sistémica me está agravando el trauma a la cabeza. Así que siempre piensen que tu paciente está sangrando. Creo que perdimos conexión con el doctor. Vamos a esperar un momentito para ver si se puede volver a conectar. Externos valorables, excepto uno. El abdomen puede que no necesariamente me muestre signos valorables. Obviamente sí lo puede hacer, pero puede no mostrarlos. Y cuando no los muestra, es innecesario ser un poquito más agresivos en la búsqueda. Sencillamente, si el examen físico no muestra nada, hay que mirar por sonografía, hay que hacer un FAST buscando si hay líquido libre en cavidad como mínimo. Porque este paciente con trauma a la cabeza, ese sangrado me va a competir con esa perfusión, me está restando perfusión cerebral y tenemos que entonces asegurarnos de que estamos protegiendo al cerebro sí o sí. Por lo tanto, es bien importante con este paciente eh, reconocer esa amenaza a la vida, pero el manejo va, o sea, la amenaza a la vida siendo el déficit neurológico, pero el mejor manejo de este paciente, sabemos que va a ser la evaluación, ese ABC. Entonces, le decía, ¿qué va a pasar si mi paciente pierde? Ya no puedo hacer nada de momento con la presión intracraneal porque el manejo definitivo quedamos que era descomprimirlo. Pero ¿qué pasaría si pierde esa presión arterial como les estaba diciendo? Se va a agravar la lesión primaria y eso es una lesión secundaria. Si pierde esa presión arterial media por un sangrado, por ejemplo, en abdomen, en tórax, huesos largos, lo que sea, pierde perfusión. Y como estamos hablando de perfusión, estamos hablando de entrega de sangre con oxígeno, cualquier episodio de hipoxia también va a provocar eh, una, 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 eh, una, un- una disminución en la perfusión cerebral, se va a agravar esa lesión del paciente. Y eso es lo que llamamos la lesión secundaria. La lesión secundaria son las lesiones que ocurren cuando el paciente ya está en nuestras manos, hipoxia e hipotensión, pero también hay un elemento sumamente importante y es el CO2. La circulación, la vasculatura cerebral y la vasculatura pulmonar son dos vasculaturas que reaccionan a los niveles de CO2. Cuando el nivel de CO2 aumenta, la vasculatura cerebral se dilata. Y cuando los niveles de CO2 bajan, la vasculatura cerebral se cierra. Y eso es bien problemático porque este paciente, te dije ahorita que va a dejar de respirar. Así que la progresión natural de la condición es que el dejar de respirar va a aumentar el nivel de CO2 y eso va a provocar que la vasculatura cerebral se dilate y si había una lesión que esté sangrando, va a sangrar más. Así que el paciente que está sangrando se va en un ciclo vicioso que lo va a llevar a un aumento cada vez más agresivo de esa presión intracraneal. Por lo tanto, ese paciente es sumamente importante que la ventilación sea bien precisa. Tenemos que asegurar que ese CO2 está entre 35 a 40.
¿Por qué? Porque si baja de 35, lo estás hiperventilando. Y si lo estás hiperventilando, entonces estás provocando una vasoconstricción. La vasoconstricción suena atractiva. El problema es que en el paciente que tiene un edema o aumento en la presión intracraneal, hay otras partes del cerebro que necesitan esa presión y esa circulación, de lo contrario se van en isquemia. Entonces, cuando le provocamos vasoconstricción a ese paciente por una hiperventilación, y no tiene que ser muy agresiva, es muy fácil tú estar ventilando al paciente lo que tú entiendes que es una ventilación normal, apropiada, correctamente ejecutada. Y cuando le ponemos una lectura de CO2 exhalado, ves un CO2 en 29, ves un CO2 en 31. Así que es muy fácil tú estar ventilando excesivamente, porque no es únicamente la frecuencia, es también el volumen. Y ese ventilador manual tiene entre 1200 a 1500 de volumen tidal, cuando lo que queremos administrarle a un paciente es de 6 a 8 ml por kilo de aire, o sea que a un adulto lo estamos ventilando entre 400 a 600 ml solamente. Si es muy fácil, si no se conecta el paciente a un ventilador automático, exceder esa cantidad. Por lo tanto, este paciente, mientras más rápido lo podamos tener en ventilación propiamente programada, mecánica, es más seguro. Otras condiciones que tenemos que evitar es, por ejemplo, convulsiones. Si el paciente convulsa, va a aumentar la presión intracraneal. Esa convulsión puede ser eh, valorable o no, pero por ejemplo, ese aumento en la presión intracraneal también puede ocurrir cuando se está intubando el paciente y no se está sedando y paralizando apropiadamente. Por lo tanto, como les dije, el cerebro del paciente con trauma craneoencefálico es bien vulnerable y susceptible a un manejo menos que excelente. Un buen manejo de esa vía aérea es esencial. Una buena ventilación, porque no está respirando espontáneamente, una buena ventilación para mantener ese CO2 en 35 a 40 y optimizar esa perfusión, porque no podemos perder la presión que tenga el paciente y como mínimo debemos mantener una sistólica probablemente más alta de lo que en otros escenarios de trauma llamaríamos aceptable, por el hecho de que este paciente sí necesita ese número. Existen guías que recomiendan entre 100 110 según la edad, pero realmente ese número puede variar mucho, especialmente cuando tienes un paciente que está monitorizado y te das cuenta que para mantener esa perfusión cerebral requiere presiones inclusive más altas. Así que muchos de estos pacientes no van a morir por el impacto inicial, van a morir por esa cascada secundaria que es lo que provoca que esa perfusión cerebral se pierda. Entonces, si tuviéramos la capacidad de monitoreo con un Volt, con un monitoreo de presión intracraneal, pues queremos empezar a tratar esa presión cuando excede los 20 milímetros de mercurio. Otros signos que podemos identificar en estos pacientes son las posturas, ¿verdad? Cuando aplicamos un estímulo doloroso, las posturas de decorticación o de descerebración. Así que si usted entendió esta conferencia hasta ahora, tiene que haber entendido cuáles son los objetivos de tratamiento de la lesión secundaria. Obviamente, reducir la presión intracraneal y eso es en cirugía. Podemos aplicar agentes osmóticos, eh, mannitol, solución hipertónica, pero realmente esas intervenciones, de la misma forma que la hiperventilación, es algo muy temporero, no es algo que va a promover o va a corregir el problema. La cirugía sí, pero todo lo demás es una intervención temporal. Y lo demás es lo que está en nuestras manos. Tenemos que evitar cualquier aumento en la presión intracraneal. Tenemos y eso se puede lograr, incluso se puede minimizar manteniendo la cabeza elevada siempre y cuando no haya ninguna contraindicación. Y tenemos que evitar perder los mecanismos de compensación que están manteniendo a este paciente viables en este momento. Tenemos que asegurar esa vía aérea porque probablemente la va a perder, no va a respirar, tenemos que garantizar una ventilación apropiada y esa ventilación tiene que ser medida. Y la razón por la cual tiene que ser medida en función del CO2 es porque lo hace a ojo por ciento, se ciega y te garantizo que ese número va a estar, probablemente tiende a irse bien bajo.
Y tenemos que mantener esa perfusión, esa presión sanguínea, tenemos que protegerla para evitar que no mantenga perfusión. No es necesario administrar vasopresores como tal. El mismo cuerpo regula, tiende a regular eso. Es poco probable tener que ponerle al paciente en un vasopresor para mantener presión. Si no está hipertenso, no está apneico, no tiene otros signos, eso es bueno en el sentido de que quizás el cuerpo no está viendo la necesidad de tener que compensar de esa manera. Obviamente, cada caso merita más investigación clínica de lo que está pasando y estudios de imágenes, estudios de perfusión para entender qué está pasando. Y si alguien tiene en efecto una disfunción autonómica que no le está permitiendo regular, eso es una discusión aparte. Pero de forma rutinaria, de forma automática, poniendo un vasopresor para mantener la presión alta, no es una práctica recomendada. Así que la segunda bala vencida, ¿qué significa? Que en el trauma a la cabeza hay dos lesiones. La lesión primaria, que es la que ocurre en el momento del impacto, pero está la lesión secundaria, que es la que ocurre después. No podemos hacer nada para corregir la primaria, pero sí podemos tratar la secundaria, y ese es el trabajo de todos nosotros. Si usted se lleva algo de esta conferencia, quiero que se recuerde que el cerebro tiene tres enemigos: la hipoxia, la hipotensión y la hipercapnia. Y si usted está evitando esas tres cosas mientras está tratando al paciente con trauma a la cabeza, ya estamos salvando parte del cerebro. Nuestro paciente que vimos al principio, eh, no fue solamente la lesión inicial que lo mató lo que pasó después. Y en este tipo de casos, cada minuto cuenta. El impacto ocurre una vez, la lesión secundaria ocurre cada minuto de este paciente. Muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. La verdad, una información muy precisa, muy clara. Vamos a dar lectura a algunas preguntas que nos enviaron a través del chat y también por medio de YouTube. Que si nos podría repetir los tres signos de Cushing. Hipertensión, bradicardia y un patrón respiratorio anormal, o apnea. Puede ser Cheyne-Stokes, Biot, que son patrones específicos, o puede tener apnea. En fin, una respiración que empieza a afectarse. Puede estar bradipnéico inclusive, puede ser suficiente. De acuerdo. Nos dan felicitaciones, doctor, sobre su ponencia. Excelente ponencia. Saludos desde León, Guanajuato. Buenos días, excelente ponencia, excelente tema. Muchísimas gracias. De suma importancia la atención e intervención inmediata. Déjeme revisar si tenemos alguna otra pregunta por acá en el chat. Mencionan que si tiene relevancia o cuál es la importancia de la escala de Glasgow en la valoración inicial. La escala de escoma de Glasgow es tan útil como se haga correctamente. De los tres componentes, la evaluación motora es la más importante, pero lo importante no es el valor absoluto, sino el cambio, el delta. Un paciente puede tener una lesión leve, 13 de Glasgow, pero lo importante es saber en qué perdió esos 2 puntos. Entonces, la escala de coma de Glasgow es fundamental para el monitoreo, pero si se hace correctamente. Si tú me dices que el paciente tenía 11 de Glasgow en la escena y llegó a la sala de emergencia con 13, pues mejoró, está clínicamente mejor. Y me dice, no, está igual. Entonces, ¿cuál de los dos está mal? ¿Cuál de los dos números es el correcto? Por lo tanto, sí, es sumamente útil para monitorear el cambio. Existen también escalas más simples como ABDI, alerta verbal, dolor e inconsciente. Es una escala mucho más simple, pero
lo importante nuevamente no es el valor específico, no es la magnitud, es el cambio. El hecho de que estaba verbal y que ahora responde solamente a estímulos dolorosos es el dato importante. Así que cuando estamos haciendo cualquier tipo de valoración neurológica, a veces no es únicamente el hallazgo actual, sino es cómo esto está cambiando, porque si está cambiando refleja que la presión intracraneal está aumentando. Así que en respondiendo a la pregunta, sí, definitivamente la escala de coma de Glasgow o cualquier evaluación es importante a repetición, porque queremos verlo en la escena, en el tránsito, en el hospital, en la sala de emergencia, en intensivo, en el tomógrafo, en cirugía. Bueno, cirugía ya va a estar inconsciente, ¿verdad? Pero en algún punto ese paciente va a estar intubado. Muy bien. Tenemos un asistente que levantó la mano, no sé si quiera decir algún comentario. Claudia Contreras de la Cruz. Claudia, Alguien hizo un comentario, ¿cuál es la diferencia entre signos tempranos y tardíos? Y eso es una buena pregunta. Y perdona que interrumpa aquí o me vaya no, adelante. Ariana. Y el ejemplo clásico de esto es el sangrado subdural. El hematoma subdural tiende a tener una presentación mucho más tardía porque es un sangrado venoso. Y típicamente el paciente que tiene un pequeño sangradito puede que de inicio en un estudio de imagen se vea normal y no es tanto ese hallazgo, es el seguir monitoreando al paciente. Y cuando ese paciente se manda para la casa, se da de alta, lo que se dice a los familiares es, cualquier cambio en el nivel de conciencia regresa. En este momento no se ve ningún tipo de sangrado, pero existe una posibilidad, aunque sea baja, que en algunos pacientes este tipo de lesión pueda sangrar gradualmente. Así que la aparición, a veces lo que provoca el retraso en los síntomas es alcanzar ese punto, ese umbral donde entonces empiezan a manifestarse los signos. En algunos pacientes, una concusión puede provocar dolor de cabeza, mareos, problemas de memoria a corto plazo o de concentración. Y esas lesiones no requieren más que descanso, una punto donde ya empieza a provocar agresividad o algún tipo de conducta que usualmente es lo más sutil que se presenta. Usualmente la esposa dice, él se pasa peleando, pero hoy está insoportable. Entonces ahí cuando hacen la tomografía es que encuentran el hallazgo. Por lo tanto, el mensaje que quiero que entiendan es, hay veces cuando hacen el interrogatorio, se ha dado en la cabeza, no se limiten a hoy. ¿Ha habido alguna lesión reciente, 1, 2 semanas atrás? Y a veces uno pensaría, pero ¿y por qué no llamaron al servicio de emergencia hace 2 semanas, una semana atrás? Bueno, es que no había ningún signo en ese momento. O te pueden decir, sí, fui al hospital y me dieron de alto porque no encontraron nada. Y no fue un mal manejo, es que no había nada en ese momento. Muy bien. Comentan también qué mnemotecnia recomienda para manejarlo. Buena pregunta, probablemente yo no la conozco. A veces, a veces sería mi mejor recomendación. Asegura esa vía aérea, mantenga una buena ventilación, mantenga una buena circulación. En eso consiste. Si entiendes la fórmula de perfusión cerebral, entiendes el problema. Y si entiendes que la solución de ese problema es la descompresión, pero proteger todo lo que está manteniendo perfusión, entiendes lo que está en nuestras manos poder corregir. Y ese es el mensaje. Ese paciente para que el neurocirujano pueda hacer su magia, tiene que mantenerse ese paciente con buena perfusión cerebral. De lo contrario, no hay nada que podamos hacer.